La viuda fue abandonada con sus 3 hijos en la tormenta, hasta que el millonario viudo surgió de la oscuridad. Una madre con 3 hijos pequeños fue arrojada a la calle en plena noche tormentosa, sin techo, sin alimento y sin nadie que la apoyara. Solo quien ha sido madre comprende el azote de la lluvia fría y el terror en las miradas de sus pequeños. Pero lo que sucedió en esa madrugada cambiaría sus existencias para siempre. Te aseguro que esta historia te llegará al alma. No podrás creer el giro que toma. Antes de seguir, dime en los comentarios tu edad y desde qué rincón del mundo ves este video. Comencemos. Era el atardecer del 31 de octubre de 2022. María López, una hábil pastelera de 36 años, nunca imaginó que ese día su mundo, ya resquebrajado, se desmoronaría por completo. Viuda desde hacía poco más de un año, aún batallaba con la pérdida inesperada de su esposo Antonio, un músico apasionado cuyo corazón se detuvo durante una melodía improvisada. La deuda que él dejó era un fantasma acechante que devoraba día a día los pilares de la modesta pastelería y el hogar que habían erigido con tanto anhelo. María tenía 3 hijos a los que criar en solitario. Pablo, de 9 años, con una madurez impropia de su corta vida, se había erigido en su pequeño protector. Lucía, de 8, una soñadora en ciernes que hallaba consuelo en sus libretas de bocetos, y el pequeño Nico, de apenas 3 años, cuyos andares inseguros eran el único eco de la inocencia desvanecida. Desde la partida de Antonio, la situación económica se había convertido en una soga apretada. Los ingresos de la pastelería Dulce Memoria apenas alcanzaban para los insumos y el crédito que pidieron para abrir el negocio se había vuelto insostenible. La tensión crecía con cada llamada del banco, pero la amenaza más lacerante provenía de su propia familia política. Carmen, la hermana mayor de Antonio, una empresaria de corazón gélido como sus cuentas bancarias, había avalado el préstamo y ahora exigía su retorno. María C. Práctica, le espetaba con una voz afilada que helaba el ambiente. Ese local es un bien valioso, no dejaré que mis fondos se hundan con tus ilusiones quebradas. Antonio ya no está, y la vida, como los negocios, debe avanzar. Beatriz, la esposa de un asociado de Carmen, era aún más cortante. Sus palabras eran puñales envenenados. Eres joven, María, podrías hallar un empleo, reiniciar en otro sitio. Nosotros protegemos nuestras inversiones, no cargaremos con la imprudencia de Antonio. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras las torres de granito rojizo, María volvió a casa tras un día infructuoso vendiendo los últimos dulces. Halló sus pertenencias en la acera, el horno compacto, las mesas de roble que Antonio había pulido, las cajas con los juguetes infantiles, todo expuesto a las miradas de los transeúntes y a la tormenta que comenzaba a rugir con truenos lejanos. Carmen estaba en la puerta con una carpeta en el brazo y un gesto de superioridad. Lo lamento, María, pero el trámite legal ha finalizado, no podemos demorar más. El local se vendió a una cadena de cafeterías. Pero Carmen, son tus sobrinos, suplicó María apretando a Nico contra su pecho mientras Pablo y Lucía se aferraban a sus piernas con ojos dilatados por el pavor. ¿A dónde iremos? Esta es su hogar. Eso ya no me incumbe, replicó Beatriz con frialdad, emergiendo tras Carmen para cerrar la puerta con un golpe seco que retumbó en el espíritu de María. El cielo, como si reflejara su angustia, se oscureció con nubes negras y la tormenta estalló con fuerza, descargando lluvia torrencial que empapaba las calles empedradas y arrastraba hojas muertas en riachuelos improvisados. Era el preludio de una noche feroz y helada. María miró a sus hijos, sus rostros pálidos bajo el fulgor de un relámpago, temblando, sin captar del todo su desamparo. Pablo, pese a su juventud, parecía intuir la seriedad del momento. Sus ojos oscuros, herencia de su padre, la observaban con una mezcla de espanto y fe inquebrantable, la creencia de que su madre hallaría una salida, como siempre.
«Mami, ¿dónde pondremos nuestro altar de muertos?», preguntó Lucía con su voz temblorosa, casi ahogada por el rugido de la lluvia. Esa pregunta, tan pura y tan honda, fue lo que finalmente quebró a María. No tenía respuesta. En su bolso solo quedaban 400 euros, algunas ropas en una valija raída y 3 niños que dependían de ella por completo. Sin parientes cercanos en la ciudad y con la vergüenza devorándola, pedir auxilio parecía un monte insuperable. Empezaron a caminar sin rumbo por las calles de Granada, un dédalo de colores y ecos que ahora se sentía hostil y extraño bajo la tormenta implacable. María cargaba a Nico en un rebozo y arrastraba la valija con la otra mano, mientras Pablo sujetaba con firmeza la de su hermana Lucía. A cada paso, la lluvia los azotaba con más saña, calando sus abrigos delgados y convirtiendo el frío en un enemigo palpable. Pasaron frente a la plaza principal, donde tantas tardes habían llevado a los niños a comer un helado y correr tras las palomas. Ahora el sitio bullía de turistas y familias que se fotografiaban junto a calaveras gigantes de cartón y altares floridos, resguardados bajo toldos. Para ellos era una fiesta, para María era un recordatorio cruel de sus pérdidas. El contraste entre la celebración de la vida y la muerte alrededor y el vacío en su interior era un dolor físico, una opresión que dificultaba respirar. «Mami, tengo frío», murmuró Nico, acurrucándose en su calor corporal. «Lo sé, mi vida, pronto hallaremos un sitio cálido para reposar», respondió María, su voz un hilo de confianza que luchaba por no romperse. Sentía el pánico subir como una marea negra, amenazando con engullirla. Intentaron refugiarse en el portal de una galería de arte, pero el vigilante, con una cortesía forzada, les pidió que se marcharan. «No pueden quedarse aquí, señora, damos mala imagen». Se dirigieron a la pequeña estación de autobuses, pero estaba atestada de viajeros que iban a reunirse con sus familias y no había un asiento libre. El aroma a comida de los puestos callejeros torturaba los estómagos vacíos de los niños, y el dinero de María debía durar, no sabía por cuánto. La noche avanzaba sin piedad y sus hijos tiritaban visiblemente bajo la lluvia incesante. Eran casi las 10 de la noche cuando María tomó una decisión desesperada, impulsada por un recuerdo vago. Antonio le había hablado alguna vez de las colinas que rodeaban la ciudad, de una zona residencial exclusiva llamada El Mirador del Albaicín, donde los adinerados y extranjeros erigían mansiones como fortalezas. Tal vez allí encontrarían una garita abandonada, un rincón en obras, cualquier cosa que los protegiera de la tormenta. Caminaron más de una hora por un sendero ascendente y solitario, dejando atrás el bullicio del centro. El asfalto se tornó en tierra fangosa y la ciudad se convirtió en un tapiz de luces borrosas a sus pies. Lucía se quejaba de que le dolían los pies y Pablo, sin una palabra, ayudaba a su madre con la valija cuando sus fuerzas flaqueaban. El pequeño Nico se había dormido en su espalda, exhausto por el llanto silente y el frío. María sentía los músculos arder, pero no osaba detenerse. Fue entonces, en la curva de un camino flanqueado por muros altos de piedra, que avistaron una luz, no cálida y acogedora, sino fría y geométrica, que emanaba de una estructura moderna y minimalista, casi invisible en la oscuridad de la colina. Parecía más un museo o una escultura que una vivienda. «Mami, mira, una casa de cristal», exclamó Pablo, apuntando hacia la construcción que se silueteaba contra el cielo estrellado entre relámpagos. María titubeó. Eran casi las 11 de la noche. ¿Qué tipo de persona estaría despierta a esa hora y dispuesta a auxiliar a una familia de extraños con aspecto de mendigos? ¿Y si eran peligrosos? ¿O si solo llamaban a la policía? Un trueno ensordecedor retumbó y la lluvia redobló su furia, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de María. En ese instante, las luces de la casa parecieron intensificarse, revelando ventanales enormes que mostraban un interior amplio y casi vacío. Parecía la morada de un arquitecto o un artista, un lugar imponente y aislado. Nico se despertó con el frío y empezó a llorar, un lamento lastimero que cortaba el silencio de la noche. Lucía también rompió en sollozos, agotada por el miedo y el cansancio. «Ya no puedo caminar más, mami», dijo Pablo, su voz quebrándose por primera vez esa noche, revelando al niño aterrado tras su fachada de valiente.
María miró a sus 3 hijos empapados, hambrientos, asustados, dependiendo por entero de su capacidad para sobrevivir esa tormenta. Y en ese momento tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Dejó atrás la vergüenza y el temor, aferrándose a la única chispa de esperanza restante. «Vamos a esa casa», dijo con una determinación que no sentía, su voz firme para infundirles el valor que a ella le faltaba. El camino hasta la imponente verja de acero negro pareció eterno, el barro del sendero se pegaba a sus zapatos y cada paso era un esfuerzo titánico. María sentía el corazón latir desbocado en su pecho, no solo por el agotamiento físico, sino por la ansiedad terrible de lo que estaba a punto de hacer, pulsar el timbre de una mansión en plena madrugada, durante la noche más animada del año, para rogar refugio. Hace un año, cuando Antonio aún vivía y su pastelería era un sueño floreciente, jamás habría creído caer tan bajo. Cuando al fin llegaron a la entrada, María vaciló un instante. La casa era silenciosa y la única luz provenía de un gran estudio en el piso superior, donde se adivinaba una figura moviéndose con lentitud. No se oía música ni voces, solo el rugido de la tormenta. «Hazlo, mami», susurró Pablo, mirándola con ojos llenos de una expectativa casi dolorosa. María inspiró profundo, cerró los ojos y oprimió el botón del interfono. Un zumbido electrónico y claro rompió el silencio. Esperaron un segundo, 10, 30, no hubo respuesta. Justo cuando se volvía, resignada a seguir caminando hacia la nada, una voz grave y profunda, distorsionada por el altavoz, resonó en la noche. «¿Quién es?» «Por favor, señor», respondió María, luchando por dominar el temblor en su voz, causado tanto por el frío como por los nervios. «Mi nombre es María López, estoy con mis 3 hijos pequeños, nos hemos quedado sin lugar a dónde ir, ¿podría ayudarnos? Necesitamos un sitio seguro solo por esta noche». Hubo un silencio tan prolongado que María pensó que el hombre simplemente los ignoraría. Un silencio que pareció eterno, en el que solo se oía el llanto ahogado de Nico y el viento aullando entre los árboles. Podía imaginarlo observándolos por una cámara, evaluando el riesgo, decidiendo su suerte. Estaba a punto de excusarse y partir cuando oyó el clic metálico de los cerrojos automáticos de la verja. Lentamente, la pesada estructura de acero se deslizó a un lado, abriendo un camino hacia el patio interior de la casa. La voz del interfono sonó de nuevo, esta vez más cercana, menos distorsionada. «Entren, dejen la verja abierta». Cuando la puerta principal de la casa, una enorme pieza de madera oscura, se abrió, se toparon con un hombre alto de unos 47 años, con el cabello entrecano peinado hacia atrás, una barba de varios días y ojos oscuros y profundos que parecían cargar con el peso del mundo. Vestía pantalones de lino y una camisa blanca impecable arremangada hasta los codos. Miguel Rivera se quedó inmóvil por un instante, contemplando la escena ante él. Una mujer joven con la ropa cubierta de barro y el rostro marcado por el agotamiento, cargando a un niño pequeño, flanqueada por otros 2 que la miraban con una mezcla de miedo y asombro. «Por Dios», murmuró para sí, apartándose de la puerta. «Adelante, pasen rápido». María sintió que las piernas le flaqueaban, no de debilidad, sino de un alivio tan vasto que casi la hizo caer. «Muchas gracias, señor, no sabíamos qué más hacer». «¿Pueden llamarme Miguel?», dijo él mientras tomaba la valija de sus manos con sorprendente facilidad. «Están helados». Miró a los niños, su expresión dura suavizándose por un momento. «Pablo, ¿Lucía?», preguntó dirigiéndose a los mayores. Los niños se asombraron de que supiera sus nombres hasta que María recordó que los había mencionado por el interfono. Asintieron con timidez. «Vengan, pequeños, no se queden ahí». La casa por dentro era aún más impresionante y desolada, un espacio de doble altura con paredes de concreto pulido y ventanales que enmarcaban la ciudad iluminada como una obra de arte. El mobiliario era escaso pero elegante, y el único toque de calidez provenía de una chimenea de gas que ardía en silencio en un rincón. Olía a ozono, a limpio, a un lugar inhabitado.
Lo primero es que se calienten y coman algo, dijo Miguel, su voz resonando en el vasto espacio. Luego me contarán qué ha pasado. Se dirigió a un armario empotrado en la pared y sacó varias toallas gruesas y suaves. Después desapareció por un pasillo y volvió con ropa. Unos pantalones de pijama y una camiseta de algodón para María y prendas infantiles que sorprendentemente parecían casi nuevas. ¿Esta ropa? Comenzó a preguntar María, extrañada de que un hombre solo tuviera ropa de niños. Eran de mi hija, respondió Miguel de manera escueta, su rostro convirtiéndose en una máscara inexpresiva, sin dar más detalles. El baño de invitados está al final de ese pasillo. Pónganse cómodos. Preparé té y buscaré algo de comer para los niños. Mientras María ayudaba a sus hijos a quitarse la ropa fría y sucia en el lujoso baño de mármol, oía los movimientos de Miguel en la cocina, el hervidor eléctrico, el abrir y cerrar del refrigerador, el tintineo de la vajilla, sonidos de normalidad y cuidado que contrastaban con la angustia vivida apenas una hora antes. Cuando regresaron a la sala principal, Secos y vestidos con ropa limpia y holgada, hallaron una mesita dispuesta con una sencillez conmovedora. Tazas de chocolate caliente para los niños, un plato con galletas de mantequilla, plátanos y manzanas en rodajas. Para ella, una taza de té de manzanilla humeante. No era necesario tanto esfuerzo, empezó María, pero Miguel la interrumpió con un gesto. Deben tener hambre, los niños necesitan alimentarse. Lucía, que hasta entonces había guardado silencio observando todo con ojos de artista, fue la primera en sonreír al ver la comida. «¡Mami, galletas!», exclamó, y su alegría pareció disipar un poco la tensión, arrancándole a Miguel una sombra de sonrisa. «Las compré esta mañana, tenía el presentimiento de que necesitaría algo dulce hoy», dijo, aunque su tono sugería que el motivo original era distinto. Nico, en brazos de María, también se animó con la fruta, y pronto todos comían en un silencio confortable, interrumpido solo por los suspiros de los niños y el crepitar de la chimenea. El mundo exterior, con su fiesta de muertos y su crueldad, parecía haberse evaporado. En ese momento, en esa casa fría y silenciosa, estaban a salvo. Fue Pablo quien rompió el silencio con la pregunta directa que flotaba en la mente de todos. ¿Usted vive solo en esta casa tan grande? Miguel dejó su taza sobre la mesa, sus ojos perdiéndose por un instante en las luces parpadeantes de la ciudad a través del ventanal. Sí, hijo, vivo solo desde hace 5 años. ¿Por qué?, insistió Lucía con la curiosidad inocente de los niños, que ignoran límites y dolores ajenos. María la reprendió suavemente. Lucía, no hagas preguntas personales. Pero Miguel negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. No hay problema, es natural que tengan curiosidad. Dirigió su mirada a los niños hacia María, como evaluando si proseguir. Yo también tuve una familia, mi esposa se llamaba Laura y nuestra hija Clara. Ellas fallecieron en un accidente automovilístico hace 5 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de una comprensión mutua y dolorosa. María, que había perdido a su esposo hacía solo 1 año, conocía bien el abismo que se abre tras una pérdida súbita. Sabía lo que era habitar una casa llena de ecos y memorias. «Lo siento muchísimo», dijo en un susurro, y las palabras sonaron genuinas, sentidas. «¿Y ustedes?», preguntó Miguel con delicadeza, cambiando el foco. «¿Qué los trajo a mi puerta en medio de esta tormenta?». María entonces le relató toda la historia, la muerte de Antonio, las deudas asfixiantes, la frialdad de su cuñada, el desalojo humillante frente a la pastelería que había sido su sueño, la caminata sin rumbo por una ciudad que de pronto se sentía ajena bajo la lluvia torrencial. Miguel la escuchó en silencio absoluto, sin interrumpir, su rostro impasible salvo por un leve apretar de la mandíbula al mencionar a Carmen. «La familia puede ser un refugio o una cárcel», comentó cuando ella terminó. «A veces, quienes deberían ser nuestro sostén son los que nos sueltan la cuerda y nos dejan a la deriva». «Y la vida sigue, ¿no?», completó María con amargura, repitiendo las palabras oídas esa tarde. «La vida sigue», asintió Miguel. «Pero eso no significa que debamos dejar la compasión en el camino». En ese momento, Nico empezó a cabecear en el regazo de su madre, y Lucía ya se había dormido en el sofá. «Necesitan descansar», dijo Miguel levantándose.
Tengo una habitación de huéspedes que rara vez uso. Hay una cama grande, los niños pueden dormir allí, y tú también. No podría aceptar eso, protestó María de inmediato, sintiendo una oleada de pudor. Molestias, por favor, respondió Miguel con firmeza pero sin agresividad. Mira afuera, la tormenta es feroz y no tienen a dónde ir. ¿Crees que podría dormir sabiendo que dejé a una madre y sus 3 hijos a la intemperie? ¿Qué clase de hombre sería? Los guió por un pasillo minimalista adornado solo con fotografías en blanco y negro de paisajes áridos. La habitación era tan impersonal como el resto de la casa. Una cama king con sábanas blancas, un armario vacío y un gran ventanal. Sin embargo, en una esquina había un pequeño baúl de madera tallada. ¿Y esto?, preguntó María curiosa. Eran los tesoros de Clara, dijo Miguel en voz baja abriendo el baúl. Dentro había libros infantiles y algunos juguetes de madera. Este era su cuarto de juegos cuando veníamos a supervisar la construcción. María sintió un nudo en la garganta. Podía imaginar el dolor de aquel hombre viviendo solo en una mansión monumental, un mausoleo de recuerdos y sueños rotos. Muchísimas gracias, susurró, su voz cargada de gratitud inefable. De verdad, no sé cómo pagarle todo esto. No hay nada que pagar, solo descansen, dijo él, y salió cerrando la puerta con suavidad. María acostó a Nico en medio de la enorme cama, quien se acurrucó al instante y siguió durmiendo. Pablo y Lucía, exhaustos, se acomodaron a cada lado y en minutos estaban profundamente dormidos. Ella, en cambio, permaneció despierta mucho más, de pie junto al ventanal, observando el mar de luces de la ciudad entre los relámpagos. La tormenta de esa noche no era solo de agua, sino de desesperación, y en medio de ella habían encontrado un faro inesperado. Por primera vez en más de un año, desde la muerte de Antonio, sintió una pequeña semilla de algo casi olvidado: la esperanza. Al otro lado de la puerta, oía los movimientos discretos de Miguel por la casa, probablemente ordenando la sala y preparándose para retirarse. ¿Quién era ese hombre? ¿Un arquitecto? ¿Un artista? ¿Un empresario? ¿Por qué había sido tan inexplicablemente amable con una familia de desconocidos? Y sobre todo, ¿por qué el destino los había colocado en su camino precisamente esa noche cuando todo parecía perdido? Eran preguntas sin respuesta inmediata, pero por primera vez en mucho tiempo, María se metió en la cama sin la angustia del mañana. Se acurrucó junto a sus hijos y, envuelta en el silencio de aquella casa extraña y segura, al fin se durmió. María se despertó con el sonido de risas infantiles y el aroma a café fresco. Por un instante, desorientada, no supo dónde estaba. El sol matutino filtraba a través de las persianas automáticas, dibujando rayas de luz en el suelo de madera. Entonces, los recuerdos de la noche anterior la golpearon. El desalojo, la caminata bajo la tormenta, la desesperación y la bondad inesperada de un extraño. Miró el reloj en la mesita, eran las 9 de la mañana. Nico aún dormía plácidamente a su lado, pero Pablo y Lucía ya no estaban en la cama. Preocupada, se levantó de un salto y siguió las voces hasta una cocina de diseño que parecía salida de una revista de arquitectura. Allí encontró una escena que la dejó sin aliento. Pablo estaba sentado en un alto taburete de la isla central devorando un plato de tortitas mientras Lucía, de pie junto a Miguel, dibujaba concentrada en un gran cuaderno con lápices de colores profesionales. «¡Mami!», exclamó Pablo al verla con la boca manchada de chocolate. «El señor Miguel hace tortitas casi tan buenas como las tuyas». Lucía levantó la vista de su dibujo, sus ojos brillando de un modo que María no había visto en meses. «Mamá, me ha prestado sus lápices, dice que puedo dibujar lo que quiera». Miguel, que vestía ropa deportiva y parecía mucho menos sombrío a la luz del día, asintió. «Buenos días, espero que hayas descansado bien». «Sí, he dormido de maravilla, gracias». «Lamento que los niños lo hayan despertado». «Para nada, hacía mucho que no oía risas en esta casa por la mañana», dijo él.
y María notó un matiz de nostalgia en su voz. Es agradable, le da vida al lugar. El señor Miguel tiene un jardín inmenso, mamá, anunció Pablo con entusiasmo. Y tiene telescopios para ver las estrellas y una biblioteca llena de libros de arte, añadió Lucía sin apartar la vista de su obra. María observó cómo sus hijos, normalmente tímidos con extraños, se sentían completamente a gusto con Miguel y cómo él parecía genuinamente complacido con su presencia. Había una ligereza en su rostro que no estaba allí la noche anterior, como si el peso que cargaba se hubiera aliviado un poco. «Siéntate», dijo Miguel señalando otro taburete. «El café está fresco y queda masa para tortitas». Mientras desayunaba, María pudo examinar mejor la casa a la luz del día. Era una obra maestra de arquitectura moderna, pero carecía de alma. No había fotos familiares, ni desorden, ni detalles que convierten una casa en hogar. Era un espacio bello, pero profundamente solitario. «¿Usted diseñó esta casa?», preguntó admirando las líneas limpias y los materiales. «La mayor parte sí», respondió Miguel con modestia. «Siempre me ha gustado crear espacios. Es mi modo de ordenar el caos». Después del desayuno, Miguel se ofreció a mostrar la propiedad a los niños mientras María descansaba, pero ella insistió en acompañarlos. Quería entender mejor al hombre que les había abierto las puertas de su fortaleza. La propiedad era vasta, enclavada en la ladera de una colina con vistas panorámicas de la ciudad. El jardín, sin embargo, estaba sorprendentemente descuidado. Había un huerto abandonado con hierbas secas y estructuras de madera podridas, y un invernadero con cristales rotos. «¡Vaya! ¡Qué jardín tan grande!», exclamó Pablo impresionado. «¿Quiere que le ayudemos a arreglarlo?», preguntó con una seriedad que hizo sonreír a Miguel. «Es mucho trabajo para un niño», respondió él. Mientras Miguel explicaba a los niños los tipos de plantas que alguna vez crecieron allí, María observaba todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Aquel lugar, con su potencial desperdiciado, era un reflejo del propio Miguel, magnífico por fuera, pero vacío y necesitado de cuidado por dentro. Antonio siempre soñó con un huerto pequeño, un sitio donde los niños pudieran ensuciarse las manos y aprender de la tierra. «Te noto pensativa», dijo Miguel acercándose mientras los niños corrían al estanque. «Lo estoy. Es que mi esposo siempre quiso algo así para nuestros hijos, un lugar donde pudieran correr libres y ver crecer las cosas». «¿Y tú también lo soñabas?», preguntó él, su mirada fija en ella. María tardó en responder. «Sí, lo soñaba, pero siempre había una excusa, una cuenta pendiente, un pedido urgente en la pastelería. Siempre lo posponíamos». «Y ahora estás aquí», dijo Miguel con sencillez, como si el universo tuviera un modo irónico de conceder deseos. Se quedaron en silencio cómodo unos minutos, observando a los niños. Lucía intentaba dibujar los peces del estanque, mientras Pablo lanzaba piedrecitas al agua, creando ondas que se expandían. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo María con vacilación. «Claro. ¿Por qué nos ayudaste? No me malinterpretes, estoy inmensamente agradecida. Pero no nos conocías. ¿Podríamos haber sido malas personas?». Miguel desvió la mirada al horizonte. «Cuando Laura y Clara murieron, pasé meses pensando en qué habría pasado si fuera al revés. Si yo hubiera muerto y ella sobrevivido. Laura se habría quedado sola con una niña pequeña sin muchos recursos». Se detuvo como reviviendo un pensamiento doloroso. Me preguntaba si alguien la habría ayudado, si un extraño habría sido bondadoso con ellas en su hora de mayor necesidad. María sintió lágrimas asomando. «Anoche, cuando los vi en mi puerta bajo esa tormenta, fue como si el universo me diera la chance de hacer por ustedes lo que habría querido que alguien hiciera por mi familia. Eres una persona muy especial, Miguel». «No lo soy. Solo soy un hombre que entiende lo que es perderlo todo». El resto de la mañana transcurrió con sorprendente naturalidad. Los niños, con energía renovada, empezaron a arrancar malas hierbas del huerto abandonado.
Pablo descubrió un viejo sistema de riego y se empeñó en repararlo mientras Lucía recogía flores silvestres para un ramo. A la hora del almuerzo, Miguel preparó una comida sencilla, quesadillas, arroz y una ensalada con tomates silvestres del huerto. «Señor Miguel, ¿usted cocina mejor que mi papá?», soltó Pablo con inocencia, provocando risas ahogadas. «No lo creo», respondió Miguel, complacido. Antonio era un artista en la cocina. Durante la comida, Lucía hizo la pregunta que pendía sobre María. «Señor Miguel, ¿podemos quedarnos aquí también esta noche?». Miguel miró a María cediéndole la palabra. «No lo sé, mi amor, tenemos que hablarlo». «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo Miguel con calma. «No tengo prisa y la casa es enorme». «Pero yo necesito encontrar un trabajo», respondió María, la realidad golpeándola de nuevo. «No puedo abusar de su hospitalidad indefinidamente». «¿En qué trabajas?». «Soy pastelera, tenía mi propia pastelería». «¿Y cómo planeas moverte desde aquí? La ciudad está a kilómetros y no hay transporte público en esta zona». María se dio cuenta del problema. «No lo había pensado», admitió. «Tengo una propuesta», dijo Miguel como si hubiera meditado el asunto. «Necesito ayuda aquí, no con la arquitectura, sino con la casa, el jardín. Es demasiado grande y está demasiado vacío. Si te interesa, podrías encargarte de revivir este lugar. Podrías replantar el huerto, organizar la cocina, simplemente estar aquí. Yo podría pagarte un sueldo justo y ustedes vivirían en la casa». María se quedó en silencio, procesando la oferta. Parecía demasiado buena para ser verdad, una solución caída del cielo. «Apenas me conoces para proponer algo así. Te vi cuidar de tus hijos anoche en la oscuridad de la tormenta. Vi el amor y respeto que te tienen. Vi que eres una mujer fuerte y honesta. Es todo lo que necesito. ¿Y si no funciona? Si no funciona, hablamos y buscamos otra solución, sin prisas, sin presiones». Pablo, que había escuchado, no pudo contenerse. «Mamá, por favor, di que sí, aquí hay mucho espacio para correr». Lucía, más reservada pero ilusionada, miró a su madre con ojos suplicantes. María sintió estar en una encrucijada. Podía rechazar la oferta, volver a la ciudad e intentar empezar en un mundo que ya le había mostrado su faz más cruel, o aceptar la bondad de aquel hombre y dar una oportunidad a una vida distinta. «¿Puedo pensarlo durante el día y darte una respuesta mañana?», preguntó al fin. «Por supuesto, tómate tu tiempo». Esa tarde, mientras los niños exploraban los rincones de la enorme casa, María ayudó a Miguel a limpiar el invernadero. Eran tareas simples, como barrer cristales rotos y quitar polvo de macetas viejas, pero se sentían significativas, como si despejaran no solo un espacio físico, sino el abandono emocional del lugar. Observó cómo Miguel interactuaba con sus hijos, respondiendo a las preguntas infinitas de Pablo con paciencia conmovedora y elogiando los dibujos de Lucía con un interés genuino que hacía sonrojar a la niña de felicidad. ¿Podía ser real todo aquello? ¿Era posible que tras tanto sufrimiento la vida le ofreciera una segunda chance, un puerto seguro en medio de la tormenta? Y hablando de tormentas, imagina por un momento que eres tú quien enfrenta una noche así, con la lluvia azotando y el futuro incierto. ¿Qué harías para proteger a los tuyos? Cuéntame en los comentarios cuál sería tu estrategia más ingeniosa para encontrar refugio en una crisis como esta. Y de paso, si te está gustando esta historia de resiliencia y bondad, suscríbete al canal para no perderte más relatos que inspiran a actuar con el corazón. Esa noche, después de que los niños se durmieran agotados por un día de emociones, María y Miguel se sentaron en la terraza contemplando las luces de la ciudad. Una brisa fresca soplaba, pero la chimenea interior mantenía el ambiente cálido. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo María. «Adelante. ¿No sientes la soledad en esta casa tan grande?». Miguel guardó silencio un largo momento, su mirada perdida en la distancia. «La siento», admitió al fin, «pero he aprendido que estar solo y sentirse solo son cosas diferentes. Antes de que llegaran, estaba solo y me sentía solo. Hoy sigo solo, pero ya no me siento así». María comprendió perfectamente.
Ella también había experimentado esa diferencia. Se puede estar rodeado de gente en una ciudad bulliciosa y sentir una soledad abrumadora. «Acepto tu propuesta», dijo de repente, sorprendiéndose por la certeza en su voz. Miguel se giró para mirarla y por primera vez vio una sonrisa amplia y genuina iluminar su rostro, borrando por un instante la tristeza perenne de sus ojos. «Creo que esta será una muy buena asociación para todos». Esa noche, María se durmió no solo con esperanza, sino con la extraña y reconfortante sensación de que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado 3 semanas desde que María y los niños llegaron a la mansión de Miguel. Lo que empezó como un refugio de emergencia se transformó en una rutina armoniosa y productiva. María había descubierto un talento innato para la jardinería. El huerto, antes un yermo, ahora lucía filas de brotes verdes. La cocina, antes fría y estéril, olía constantemente a pan recién horneado y guisos caseros. Había llenado la casa de flores silvestres y cojines coloridos, pequeños toques que empezaban a convertir la estructura en un hogar. Miguel le pagaba un sueldo generoso y por primera vez en años María dormía sin la angustia de las deudas. Los niños florecían en ese nuevo entorno. Pablo se había convertido en el asistente oficial de Miguel en sus proyectos de carpintería, aprendiendo a usar herramientas y medir ángulos con precisión sorprendente. Lucía hallaba en la vasta biblioteca de arte y en la naturaleza circundante una fuente inagotable de inspiración para sus dibujos. Incluso el pequeño Nico, que ahora caminaba con más seguridad, pasaba horas persiguiendo mariposas en el jardín renacido. Sin embargo, la transformación más notable era la de Miguel. El hombre taciturno y solitario que les abrió la puerta esa noche de octubre había dado paso a alguien más relajado, más sonriente. La casa, que antes resonaba con el eco del silencio, ahora estaba llena de risas infantiles, conversaciones en la cena y la energía vibrante de una familia. Pero toda armonía es frágil y puede ser desafiada. Era un miércoles por la mañana cuando Carmen, la cuñada de María, apareció en la propiedad. María estaba en el huerto con Lucía, enseñándole a trasplantar matas de tomate cuando oyó el sonido de un coche de lujo subiendo por el camino de tierra. Su corazón dio un vuelco. Pocas personas conocían esa ruta y menos aún tenían motivos para visitar la aislada casa de Miguel. «Mami, ¿quién es esa señora?», preguntó Lucía, apuntando a la figura elegante que descendía de un Mercedes negro. María reconoció al instante la silueta de Carmen, alta, delgada, siempre ataviada con trajes de diseñador, como si el mundo fuera su sala de juntas. «Quédate aquí regando las plantas, mi amor, no te muevas del huerto», le indicó a su hija, esforzándose por mantener la calma. Carmen caminó hacia la casa con pasos decididos, sus tacones hundiéndose en la tierra, su rostro mostrando desaprobación por el entorno. «Carmen», dijo María, con tono más firme de lo que sentía. «¿Qué haces aquí?» Ella se giró, una sonrisa condescendiente en los labios. «María querida, al fin te encuentro. No imaginas lo que me costó averiguar tu paradero. Tuve que contratar a un investigador privado. ¿Cómo nos hallaste? ¿Para qué? La ciudad es un pañuelo, María. Los rumores corren. Alguien te vio comprando semillas en el mercado y me lo contó. Vine a buscar a mi familia». En ese momento, Miguel apareció en la terraza alertado por las voces. Caminó hacia ellas con paso tranquilo pero imponente. «Buenos días», dijo Miguel. Su voz era grave y serena. «Soy Miguel Rivera, el dueño de esta propiedad». Carmen lo miró de arriba a abajo. Su sonrisa forzada no ocultaba su sorpresa. «Carmen Fuentes, cuñada de María. He venido a llevarme a mis sobrinos». «¿Sus?», preguntó Miguel arqueando una ceja y mirando de Carmen a María. «Los niños son hijos de mi difunto hermano», explicó Carmen, como si eso le diera derecho de propiedad. «Y María, bueno, técnicamente ya no es de la familia desde que Antonio murió. Solo nos une un contrato de deuda que, por cierto, sigue pendiente». María sintió la sangre helarse en las venas. «Carmen, los niños están perfectamente bien aquí. Estamos bien».
«Oh, por favor, María», dijo Carmen con tono paternalista que la enfurecía. «Sé que pasas un mal momento, pero esto no es vida para los niños. ¿Viviendo de la caridad en la mansión de un extraño? ¿Qué ejemplo es ese?» «No viven de la caridad», intervino Miguel, su voz educada pero firme como el acero. «María trabaja para mí. Es la administradora de esta propiedad, una empleada valiosa y bien remunerada». Carmen soltó una risa seca y desagradable. «Ah, claro. ¿Y qué clase de administración es esa exactamente?» La insinuación fue clara y ofensiva. María sintió el rostro arder de indignación y vergüenza. «Carmen, estás siendo increíblemente grosera», dijo controlando su ira. «Mi trabajo es cuidar la casa y los jardines, un trabajo honesto». «¿Y dónde duermes, María? ¿Dónde duerman los niños?» «Eso no es de su incumbencia», respondió Miguel dando un paso adelante. Pero María contestó: «Tienen su propia habitación y yo también. Todo es perfectamente respetable y apropiado». Carmen paseó la mirada por la propiedad con desdén apenas disimulado. ¿De verdad creen que este es un ambiente adecuado para criar a 3 niños? En medio de la nada, lejos de una escuela real, lejos de la civilización. «Los niños reciben educación», se defendió María. «Miguel tiene una biblioteca impresionante y yo sigo su programa escolar. Además, aprenden cosas que ninguna escuela enseñaría». «La educación en casa es para hippies y excéntricos, María, y tú no eres ninguna de las dos. Mis sobrinos merecen educación formal, compañeros de su edad, una vida normal». Pablo apareció entonces en el patio, regresando de su taller improvisado. Al ver a su tía Carmen, su rostro se ensombreció. «Hola, tía Carmen», dijo sin entusiasmo. «Pablo, mi niño, ¿cómo estás?» Carmen abrió los brazos en un gesto teatral, pero Pablo no se movió. «¿Estás bien aquí? ¿No extrañas la ciudad, a tus amigos?» «Aquí estoy bien», respondió Pablo con simpleza. «Tengo un amigo nuevo, se llama Miguel». «Pero ¿no preferirías una casa de verdad con videojuegos propios, tu habitación, una escuela llena de niños?», insistió Carmen agachándose a su altura. Pablo miró a su madre, confundido e incómodo. «Aquí tengo una cama, y Miguel me enseña a construir cosas». Carmen sonrió, pero María vio frustración en sus ojos. «Es evidente, querido. Pero escuchen», dijo dirigiéndose a los adultos. «La gente en la ciudad habla. Una viuda joven y atractiva viviendo en la mansión de un soltero millonario y solitario con sus 3 hijos. ¿Se dan cuenta de cómo se ve?» «¿Y cómo se ve, Carmen?», preguntó María, su voz peligrosamente tranquila. «Se ve inapropiado. Se ve como si no tomaras las mejores decisiones para el futuro de los hijos de mi hermano». Miguel dio un paso más, esforzándose por mantener la compostura. «Señora Fuentes, permítame recordarle que fue usted quien dejó a esta familia en la calle en vísperas de Día de Muertos. Si hay alguien cuyas decisiones sobre los niños son cuestionables, no somos nosotros». Carmen se sonrojó de ira. «Tenía mis razones, razones de negocios, compromisos. Y ahora tiene otras razones, imagino, razones que tienen más que ver con el control y las apariencias que con preocupación genuina. Usted no me conoce para juzgar mis motivos, y usted no conoce a María ni a sus hijos lo suficiente para cuestionar su bienestar». La tensión era tan densa que se podía cortar. Lucía apareció en la puerta del invernadero, asustada por las voces. «Miren», dijo Carmen intentando recuperar el control. «No vine a pelear, vine porque me preocupo por mis sobrinos. Y francamente, María, Esto puede parecer un cuento de hadas ahora, pero ¿qué pasará cuando este señor se canse de ustedes, cuando quiera recuperar su privacidad?» «Eso no sucederá», dijo Miguel con firmeza. «¿Ah, no? ¿Cómo puede estar tan seguro? Apenas se conocen desde hace un mes». María sintió el peso de esa pregunta. Era verdad, se conocían poco. Toda la situación era inusual, pero también era verdad que por primera vez en años ella y sus hijos eran felices, seguros y comenzaban a sanar. «Carmen», dijo hallando su voz,
Agradezco tu preocupación, pero estamos bien aquí. Los niños están felices, sanos y seguros. Tengo un trabajo y gano mi dinero. No necesitamos que nos rescates. Y cuando traiga a una novia, a una futura esposa, ¿creen que ella querrá compartir su nido con la empleada y sus 3 hijos? La pregunta fue un golpe bajo y certero. María miró instintivamente a Miguel, quien pareció sorprendido e incómodo. Mi vida personal no le concierne, respondió Miguel, pero María notó una ligera vacilación, un destello de incertidumbre. ¿No le concierne?, replicó Carmen con sonrisa victoriosa. Afecta directamente a mis sobrinos, ¿no es así, Lucía, que había oído todo? Se acercó a su madre y tomó su mano. Mami, ¿no nos iremos de aquí, verdad?, preguntó con voz llena de angustia. María sintió el corazón partirse. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años las complejidades de juicios adultos y expectativas sociales? No te preocupes, mi amor, le dijo acariciando su cabello. Hablaremos adentro. Esta no es su casa, Lucía, intervino Carmen agachándose de nuevo. Su verdadera casa está en la ciudad, donde pueden tener una vida normal como antes. Carmen, basta, explotó María. No tienes derecho a confundir a los niños así. Tengo todo el derecho a preocuparme por el bienestar de los hijos de mi hermano. Si de verdad te preocuparas, no nos habrías echado a la calle. La discusión se volvía acalorada, y los niños eran testigos. Miguel lo notó e intervino con autoridad. Creo que es mejor terminar esta conversación aquí, dijo. Lucía, ¿por qué no llevas a Pablo a ver los planos de la nueva casa del árbol que diseñamos? Lucía dudó, sin querer dejar a su madre. Ve, mi amor, la animó María, todo está bien. A regañadientes, Lucía buscó a su hermano y se los llevó lejos. Carmen, dijo María cuando quedaron solos. ¿Qué quieres realmente? Quiero que seas realista. Esto es un espejismo, María, un millonario solitario que rescata a la viuda desamparada. Esas cosas solo pasan en películas baratas. En la vida real, todos tienen motivos ocultos. ¿Y cuál sería el motivo oculto de Miguel?, preguntó María, aunque temía la respuesta. Carmen miró a Miguel con desprecio. Un hombre solo en una mansión aislada. De repente, aparece una mujer joven y vulnerable con 3 niños. ¿No es obvio lo que busca? Eres un ser despreciable, dijo María, la rabia ahogando su voz. Estoy siendo práctica, y tú deberías serlo también. Miguel, que había mantenido un autocontrol admirable, al fin perdió la paciencia. Señora Fuentes, ¿está en mi propiedad insultando a mi empleada y a una persona a la que aprecio? Le pido que se retire inmediatamente. ¿Ah, sí? ¿Me vas a echar? Si es necesario. Sí. Carmen soltó una carcajada. Perfecto. Esto demuestra que tengo razón. Se giró hacia María. Cuando esta fantasía termine y te des de bruces con la realidad, búscame. Intentaré ayudarte por mis sobrinos. Caminó de vuelta a su coche pero se detuvo. Y giró una última vez. Ah, y María, espero que tengas los permisos para la educación en casa, porque si no, el DIF podría interesarse mucho en tu situación. La amenaza fue clara, directa y efectiva. María sintió un escalofrío. Carmen subió al coche y se marchó, levantando una nube de polvo que dejó una atmósfera envenenada. María y Miguel quedaron en silencio minutos, procesando el huracán pasado. ¿Crees que habla en serio sobre el DIF?, preguntó María al fin, su voz un susurro. No lo sé, respondió Miguel con honestidad, pero ha tocado puntos que quizás debamos considerar. María lo miró sorprendida y con dolor. ¿Estás dudando de esto? ¿De nosotros aquí? No dudo, se apresuró a corregir, pero tiene razón en una cosa, soy un hombre soltero, eres una mujer soltera, vivimos bajo el mismo techo, y la gente, especialmente como ella, puede sacar conclusiones erradas. ¿Y eso te molesta? Miguel dudó, y esa duda fue más elocuente que palabras. No me molesta a mí, dijo al fin, pero sí, si puede perjudicarte a ti y a los niños. Miguel, ¿te arrepientes de habernos ayudado? Jamás, respondió vehemente, tranquilizándola. Ustedes han traído luz y vida a esta casa, pero quizás debamos ser más cuidadosos con las apariencias, por su bien.
María sintió algo romperse dentro, sino la burbuja frágil de esperanza en la que vivía. La esperanza de haber encontrado un lugar donde ser sin explicaciones ni juicios externos. ¿Y qué sugieres?, preguntó intentando sonar firme. No lo sé aún. Tal vez pensemos en alternativas. Esa noche, después de que los niños durmieran, María se quedó despierta en la terraza pensando. Carmen había plantado una semilla de duda que germinaba rápido en su mente. ¿Y si Miguel se cansaba de ellos? ¿Y si conocía a alguien y quería rehacer su vida? ¿Y si su situación era, a ojos de la sociedad, realmente inapropiada? Peor aún, ¿y si Carmen cumplía su amenaza y el DIF intervenía argumentando que no proveía un entorno adecuado? Por primera vez en semanas, María se durmió con profunda preocupación, sintiendo que la felicidad encontrada era mucho más frágil de lo imaginado. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Carmen, y la atmósfera en la casa había cambiado de forma sutil pero palpable. María notaba a Miguel más distante, más formal. Seguían trabajando juntos en el jardín, compartiendo comidas y cuidando a los niños con armonía aparente. Pero había una tensión no expresada entre ellos, una barrera invisible que antes no existía. Los niños también lo percibieron. Pablo preguntaba por qué el señor Miguel ya no bromeaba tanto, y Lucía había dejado de hacer planes sobre el mural que pintarían en el invernadero. María se sentía atrapada en una posición imposible. Sabía que las palabras de Carmen habían hecho mella en Miguel, obligándolo a ver su situación a través de ojos cínicos del mundo exterior. Sabía también que, pese a la pureza de intenciones, su convivencia podía malinterpretarse. Pero lo peor era algo que apenas admitía ante sí misma. Se estaba enamorando de Miguel. No fue deliberado ni planeado. Sucedió gradualmente. Al observar su paciencia infinita con sus hijos, al ver cómo sus ojos se iluminaban cuando ella horneaba un pastel, al sentir la profunda bondad que emanaba de él. ¿Cómo no enamorarse de alguien que la había rescatado de la oscuridad? Pero el amor no resolvería los problemas prácticos que Carmen había puesto sobre la mesa. De hecho, podría complicarlos más. Era un jueves por la mañana cuando todo cambió definitivamente. María colgaba la ropa en el patio cuando vio un sedán blanco sin distintivos subiendo lentamente por el camino. Su corazón se detuvo al reconocer el logotipo del gobierno en la puerta. Miguel, que revisaba planos en la terraza, también vio el vehículo y se acercó con expresión de grave preocupación. 2 mujeres descendieron, una mayor de unos 50 años con aire sereno y profesional, y una más joven con carpeta en mano. «Buenos días», dijo la mayor. «Soy la licenciada Sofía Morales del DIF, y ella es mi colega, la trabajadora social Carla Ríos. Buscamos a la señora María López». María sintió las piernas temblar, pero se mantuvo firme. «Soy yo. ¿Podemos hablar? Hemos recibido una denuncia anónima sobre la situación de sus hijos». Miguel se acercó, tenso como un resorte. «Soy Miguel Rivera, el dueño. ¿Puedo saber el problema?» «Señor Rivera», dijo la licenciada Morales Cortés, «la denuncia sugiere que 3 menores viven en condiciones inadecuadas, sin escolarización formal y en un entorno que podría ser perjudicial». «Eso es una calumnia», protestó María. «Mis hijos están perfectamente cuidados». «Estoy segura, señora López, pero debemos investigar todas las denuncias. ¿Podemos ver a los niños?» Pablo y Lucía aparecieron en la puerta atraídos por las voces. Sus rostros reflejaban miedo y confusión. «Mami», llamó Pablo. «Todo está bien, mis amores», dijo María intentando sonar tranquila. «Vengan». Los niños se acercaron con timidez. La licenciada Morales se agachó. «Hola, pequeños, soy Sofía, ¿cómo están?» Pablo se escondió tras su madre, pero Lucía, siempre valiente, respondió. «Estamos bien, gracias». «¿Les gusta vivir aquí?» «Sí», respondió con firmeza, «nos gusta mucho». «¿Y van a la escuela?» «Nuestra mamá nos da clases», dijo Pablo, «y el señor Miguel nos enseña a construir cosas y cuidar plantas», añadió Lucía. «¿Y tienen libros y cuadernos?» «Sí», dijo Pablo entusiasta, «muchos. ¿Quieren verlos?» Antes de que respondieran, corrió adentro y volvió con cuadernos y libros de la biblioteca usados para lecciones.
La licenciada Morales examinó el material, impresionada por la calidad y orden. ¿Podemos ver su habitación?, preguntaron. María y Miguel intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron. Las llevaron al cuarto de los niños, impecable, lleno de dibujos y proyectos de madera. ¿Y usted, señora López, dónde duerme? En el cuarto contiguo, respondió María. ¿Y el señor Rivera? Mi habitación está en el ala opuesta, dijo Miguel. Hicieron un recorrido completo por la casa y propiedad. Las trabajadoras observaron la cocina limpia, la despensa llena, el huerto floreciente y a los niños que, habiendo perdido el miedo, explicaban con entusiasmo cada detalle de su nueva vida. Después de casi 2 horas de inspección y preguntas, la licenciada Morales los reunió en la sala. Bueno, comenzó. Debo ser honesta. La denuncia describía negligencia y vulnerabilidad. Lo que encontré es lo contrario. María sintió una ola de alivio, pero la tensión no se disipó del todo. Los niños están bien cuidados, sanos, felices y recibiendo educación excelente. El entorno es seguro y estimulante. Es evidente que son amados. ¿Entonces, no hay problema?, preguntó Miguel. Solo un detalle, dijo la licenciada Morales con cautela. Su situación, aunque respetuosa y funcional, es legalmente ambigua. Los deja vulnerables a futuras denuncias malintencionadas. Alguien podría argumentar que su arreglo no es estable. ¿Y qué sugiere?, preguntó María. Bueno, para proteger el bienestar de los niños a largo plazo, necesitarían formalizar su situación, de modo que la sociedad y la ley la reconozcan como estable. ¿Formalizar cómo?, preguntó Miguel. La licenciada dudó. Bueno, la forma más sencilla y definitiva de blindar a esta familia sería que se casaran. El silencio que siguió fue atronador. María sintió el calor subir al rostro y Miguel pareció quedarse sin palabras. Licenciada, dijo María al fin, nosotros no tenemos ese tipo de relación. Lo entiendo, dijo ella con amabilidad, y no sugiero que lo hagan por conveniencia, pero legalmente crearía un núcleo familiar incuestionable que protegería a los niños de ataques externos. Gracias por su tiempo, dijo Miguel acompañándolas a la puerta. Tras la partida de las autoridades, María y Miguel quedaron en la terraza envueltos en silencio incómodo. María, dijo Miguel al fin, tengo que decirte algo. Ella lo miró preparándose para lo peor. Estos últimos meses han sido los más felices desde que perdí a mi familia. Ustedes devolvieron color a mi mundo. María sintió el corazón acelerarse. No quiero que se vayan, pero tampoco exponerlos a esto. Respiró hondo. La licenciada habló de matrimonio como solución legal, pero yo no quiero proponerlo por eso. Quiero proponerlo porque me he enamorado de ti, María. María se quedó en shock. ¿Qué has dicho? Que me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de cómo cuidas a tus hijos y de cómo has hecho que esta casa vuelva a ser un hogar, continuó él, su voz llena de emoción nunca antes mostrada. Me he enamorado de ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de María, pero no de tristeza. ¿Te has enamorado de mí? Completamente. Sé que es repentino y la situación complicada, pero lo que siento es real. María lo interrumpió poniendo una mano sobre la suya. Miguel, yo también me he enamorado de ti. El rostro de él se iluminó con una sonrisa que borró toda la tristeza de su pasado. ¿De verdad, pero tenía miedo de admitirlo, miedo de complicar las cosas, de arruinar esta paz. Entonces, ¿aceptas?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿Aceptas casarte conmigo? María miró alrededor, al jardín que había vuelto a la vida, a la casa que ahora era su hogar, y al hombre que no solo la había salvado, sino que le había enseñado a creer de nuevo. Acepto, dijo sonriendo a través de las lágrimas. Sí, acepto. Miguel la levantó en brazos, girando con ella en un gesto de pura felicidad. Los niños, al oír las risas, vinieron corriendo. ¿Qué pasa?, preguntó Pablo. Les tenemos una noticia, dijo María arrodillándose a su altura. Miguel me ha pedido que me case con él. Los ojos de Pablo se abrieron como platos. ¿Casarse de verdad? ¿Y seguiremos viviendo aquí?, preguntó Lucía, preocupación visible. Para siempre, respondió Miguel, tomándola en brazos. Ustedes serán mis hijos también si me aceptan. Lucía lo abrazó fuerte. Yo sí quiero que seas nuestro papá.
3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, María López se convirtió en María Rivera. Pablo llevó los anillos, Lucía esparció pétalos de cempasúchil y Nico aplaudió feliz. Carmen se enteró de la boda por las redes sociales. Al ver la felicidad radiante de la nueva familia, comprendió que había perdido una batalla que nunca debió iniciar. Los años siguientes, la casa prosperó no solo como obra arquitectónica, sino como hogar lleno de amor. Pablo se convirtió en un talentoso carpintero, Lucía en una arquitecta paisajista y Nico creció rodeado de seguridad. Y María y Miguel descubrieron que el amor a veces llega sin aviso, en la noche más oscura, para demostrar que incluso tras la mayor pérdida, la vida puede florecer de nuevo. Esta historia nos enseña que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino la que nos elige, nos cuida y nos da refugio en la tormenta. Si este relato te ha conmovido el corazón y te ha hecho reflexionar sobre la bondad que puede surgir de la oscuridad, te invito con calidez a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal, como si fueras parte de esta familia que crece con cada historia compartida. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo momento de inspiración. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez ha sido esa luz inesperada para alguien en su tormenta personal? ¿O has recibido ayuda de un extraño que cambió tu camino? Comparte lo que has aprendido de esta narrativa, si te ha gustado, y ayúdanos a esparcir esta semilla de esperanza con más personas que lo necesiten. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, en la oscuridad siempre puede surgir un rayo de luz.